Bien, seguimos en Claro Especial Elecciones 2019. Estamos haciendo una ronda de entrevistas, llevamos ya unas semanas, con los distintos números unos, candidatos de las distintas formaciones políticas al Congreso de los Diputados, que va a ser este 28 de abril. Con nosotros tenemos a Luis Santos Clemente Guadilla, que es número uno del Partido Socialista al Congreso por Cantabria. David, cuando quieras. Sí, en fechas muy recientes el partido Vox se ha hecho muy famoso por un montón de sus propuestas que han ido saliendo, y una de las últimas que hemos conocido de uno de sus, entre comillas, gurús económicos es que el Estado, según esta persona, no debería proporcionar ningún tipo de servicio a los ciudadanos, salvo, creo que dijo, seguridad. Y entre ellos se refería a las pensiones. ¿Qué hacemos con estas propuestas sobre un tema tan importante como las pensiones? Las propuestas de Vox hay que tomárselas en serio por lo que representan, la involución, pero vamos, yo tengo muy claro que van a quedar en agua de borrajas, que no, pero sí que marcan una tendencia, y es una tendencia de absoluto retroceso. Tendríamos que retrotraernos a 50, 60 años atrás para volver a darnos de frente con una realidad de que el Estado no prestaba ningún tipo de servicios, ni recaudaba prácticamente impuestos, y que cada persona de aquella época se la tenía que apañar como fuera o como podía, y Vox quiere retrotraernos a aquella situación. En el tema de las pensiones, pues es como otro tipo de cosas. Las pensiones, hay que decir que se presentan como un gasto, cuando en realidad es un mecanismo de solidaridad intergeneracional. No es un gasto que sale de los presupuestos generales del Estado, es una devolución de unas aportaciones que se hacen a lo largo de la vida laboral de la gente, y es un derecho legítimo que ninguna propuesta de ningún partido puede arrumbar. Aquí de lo que se trataría sería de dar con la tecla, de dar con la clave, para entre todos llegar a un gran pacto también. Hay varios asuntos en los que es necesario un gran pacto de Estado para garantizar el sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones, porque cuando hablamos del sistema de pensiones, no todos los partidos hablamos de lo mismo. Hay partidos que defienden sistemas mixtos, una parte mínima pública y una parte máxima de capitalización privada, sabiendo, como se sabe, los resultados que han dado en otros muchos sitios y la inviabilidad también de esos proyectos, pero nosotros apostamos por un gran pacto, por la sostenibilidad del sistema público de pensiones. María. Hablaba antes de los decretos sociales que ha venido tomando el PSOE en los últimos 9 meses. ¿Cree que estos decretos, a su vez, pueden jugar en su contra al poder considerarse electoralistas? Radicalmente no. No, porque la refriega electoral la vivimos muy intensamente los que estamos más implicados en ellos, y los medios de comunicación que le cuentan a la ciudadanía lo que va pasando y lo que unos decimos y demás. Pero el ciudadano, y sobre todo el ciudadano que se beneficia de los aspectos sociales de todos estos decretos, lo que ve es que, fruto de estos decretos, el salario mínimo interprofesional crece un 22%, que fruto de estos decretos se revalorizan las pensiones, el IPC, que fruto de estos decretos se recuperan los recortes en educación. Eso lo nota el ciudadano, que fruto de estos decretos se ponen en marcha proyectos de retorno del talento, y eso lo notan las personas. Si las personas no entienden del electoralismo, sino que entienden de realidades, y cuando en situaciones de precariedad, incluso de absoluta pobreza, se toman medidas urgentes y necesarias para revertir y poner en valor o ayudar a esta parte de la sociedad, pues la gente no lo interpreta como electoralismo. Hay que tener en cuenta también una cosa. Pedro Sánchez, en el discurso de investidura, cuando la moción de censura, ya relató que se iba a ir por este camino. En la ley de presupuestos non nata, que se quedó en agua de borrajas, ya se recogían
muchas de estas propuestas. El Gobierno no es un Gobierno en funciones. El Gobierno estará en funciones hasta el día 28, cuando voten los ciudadanos. Ahora es un Gobierno en plenitud de sus facultades y de sus competencias. Y su obligación es legislar hasta el último minuto en la línea que prometió y en beneficio de la sociedad. Me parece que al PSOE le ha ido razonablemente bien en esta precampaña, por ejemplo, con el asunto de los viernes sociales enfocados a pensionistas, funcionarios, parados de larga duración, jóvenes en busca de empleo público y otro tipo de medidas. Y además, digamos, han alejado del foco un asunto peliagudo como es el procés, el conflicto de Cataluña. ¿Cuál es su visión personal sobre el asunto de Cataluña? ¿El independentismo es fiable para un pacto de investidura o para gobernar? ¿O está más cerca del ministro Ábalos cuando sugiere que mejor sería un acuerdo, digamos, constitucionalista con Ciudadanos? Bien, hay cosas que están meridianamente claras. El proceso, el tema Cataluña, es como un magma que todo lo cubre y y hace que aspectos mucho más importantes y más interesantes del día a día queden por lo menos influenciados, cuando no absolutamente eclipsados por el famoso proceso. Hay una cosa que es muy clara y evidente, y ha quedado además demostrada por la vía de los hechos. El Partido Socialista aboga y ha abogado desde el principio por la convivencia y por el diálogo, también en Cataluña. Y cuando ha hecho falta, se ha puesto del lado del gobierno de entonces para aplicar el 155, cuando los dirigentes de Cataluña vulneraron las normas que todos nos hemos dado. Entonces, la posición del Partido Socialista está muy clara. Diálogo y convivencia dentro del Estado de Derecho y del marco constitucional. Y también ha dicho Pedro Sánchez recientemente que con el PSOE no va a haber nunca independencia, entre otras cosas porque la normativa, la Constitución, no lo permite. Usted, que proviene del mundo del sindicalismo, ya ha mencionado antes el tema de la precariedad laboral, la influencia que tiene la economía digital sobre la pérdida de empleos. Recientemente la Comisión Europea ha aceptado una iniciativa popular, recientemente digo hace 2 días, de hecho se ha publicado en el BOE, en el BOE de la Comunidad Europea, que han aceptado una iniciativa popular para mejorar las condiciones laborales de lo que ellos llaman la uberización de los trabajadores. Ha habido una iniciativa para esa mejora laboral. ¿Qué hacemos con ese tipo de trabajadores que no tienen derechos, que son falsos autónomos, que son autónomos dependientes, que las empresas digitales les fijan horarios, les fijan rutas, les fijan todo lo que cobran, pero no llegan muchas veces a los mínimos? Sí, efectivamente, antes en una de las cuestiones que me habéis planteado hacía referencia a algo cuando hablaba de un nuevo estatuto de los trabajadores que contemplara problemáticas vinculadas a este tipo de actividades. Pues esta es una de ellas clarísima. Están surgiendo nuevas formas de trabajo que antes llamamos el teletrabajo, pero que ahora llamamos el trabajo a la carta, y que está, si no desregulado, sí está en un limbo de regulación que permite este tipo de situaciones. Yo creo que todas estas casuísticas, por la vía de las directivas europeas que se tienen que poner en marcha, tienen que acabar engrosando o formando parte de este Estatuto de los Trabajadores y deben de quedar perfectamente acotadas. El tema de los falsos autónomos en este área de trabajo y en otras muchas es algo que se está ya acometiendo de una manera decidida. Una de las decisiones que tomó el gobierno Sánchez estos meses era precisamente combatir ese tipo de medidas, y bastantes miles de falsos autónomos se han tenido que convertir en contratos indefinidos. Yo creo que esas son medidas de urgencia que hay que acometer y que se están acometiendo. En el supuesto de tener que pactar tras las elecciones generales del 28 de abril, ¿el socio ideal del PSOE es Unidas Podemos? Bueno, estamos en un periodo electoral, en plena precampaña.
Vamos a dejar que los ciudadanos voten, vamos a ver cómo se conforma el panorama político, y cuando los ciudadanos decidan en qué posición estamos cada cual y también nos orienten hacia dónde debemos dirigir la gobernabilidad del país, será el momento para analizar posibles pactos. Habrá aspectos que habrá que pactar con Unidos Podemos y habrá aspectos que habrá que pactar con Ciudadanos o con otros partidos. Un ejemplo muy claro es el que se ha producido ahora. El PSOE está gobernando en solitario con 84 diputados. Sin embargo, ha sacado una cascada de reales decretos y de medidas que han sido aprobadas por los partidos que apoyaron la moción de censura, pero 2/3 de ellas han sido aprobadas por el Partido Popular y un buen porcentaje también por Ciudadanos. Entonces, se puede gobernar de manera autónoma como partido con un gobierno monocolor, apoyándose en función de las situaciones y de las materias en distintas situaciones. El ejemplo es el que he puesto, de la realidad actual. Los pactos serán algo que habrá que valorar en función de cómo nos deje la coyuntura el día 28. El resultado de las elecciones generales en Cantabria tendrá un efecto sustancial en las autonómicas de un mes después, o cree que bueno, el electorado cambia el chip y vota con otras claves. Y ya unido a eso, el largo pacto del PSOE con el PRC, que ha estado vigente en 3 de las 4 últimas legislaturas, parece que chirría más que nunca. ¿A usted le da en la nariz que puede haber un cambio de ciclo a partir del 26 de mayo? Bueno, vamos a ver. El resultado de las elecciones del día 28, por la cercanía de las siguientes, de las autonómicas, las municipales y las europeas, va a tener una incidencia. De hecho, probablemente todos los partidos solapemos las campañas, y va a tener una incidencia. Y nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones generales y estamos convencidos de que las vamos a ganar con cierta holgura y estamos convencidos de que eso va a tener una incidencia muy positiva en el resultado de las elecciones autonómicas y municipales y europeas. Y también nosotros en las autonómicas y las municipales vamos a salir a ganar las elecciones. En cuanto a si chirría el pacto, las bisagras del pacto con el PRC, repito un poco lo que he dicho antes. Cada vez que se aproximan periodos electorales, los perfiles identitarios de cada una de las formaciones se resaltan de alguna manera. Y es normal que chirríen cuestiones de dos partidos que van a ser antagónicos o van a ser contrarios en el proceso electoral, ¿no? Entonces, las relaciones con el PRC son buenas, a pesar de que haya ciertos encontronazos o ciertas divergencias, las relaciones de base son buenas, las relaciones institucionales del gobierno también, y hay aspectos en los que se marca perfil partidario, porque no queda otro remedio, porque estamos en unos procesos, aunque la mayoría de las decisiones del Consejo de Gobierno se toman de común acuerdo. Únicamente ha habido una divergencia, una salida inesperada del PRC en el Parlamento al no apoyar la modificación de la ley de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, que se desmarcaron y no la apoyaron, dejando esa parcela, lo cual también deja entrever un poco una cierta dificultad para ver por dónde va la agenda social del PRC, que nos la tendrían que aclarar un poco, porque no da lo mismo que gobierne PP que PSOE en España, no da lo mismo, como dijo el candidato del PRC, que gobierne Pedro que Pablo, porque el hecho de que se pueda conseguir, si se produce la coyuntura, algún tipo de presencia en Madrid y se pretenda conseguir 10 kilómetros más de ferrocarril o de carretera, ¿a cambio de qué? De parte de la agenda social. O sea, la agenda social, si gobierna el PSOE de Pedro Sánchez, está garantizada, pero no así otros. Vamos a cambiar la agenda social, el bienestar de las personas, por alguna cuestión que, siendo importante, no es trascendente. El PRC a lo mejor tendría que aclararnos esta cuestión, porque para nosotros, desde luego, no es lo mismo que gobierne el PSOE o el PP, como trasladaba el candidato del PRC. Nos gusta decir que somos europeos y evidentemente lo somos, ¿no?
pero lo que ha ocurrido en Alemania en varias ocasiones, socialdemocracia con la derecha, van unidos, van en coalición. ¿Por qué eso no puede pasar aquí en España? Bueno, yo soy de los que creen, yo soy un socialdemócrata convencido, yo creo que hay que garantizar la gobernabilidad de los países y creo que en Alemania se ha producido, también en algunas otras situaciones, porque a lo mejor la democracia cristiana o la derecha de estos países es menos derecha o ha tenido un periodo de adaptación a las democracias que la que ha tenido la derecha española. No es fácil, por el antagonismo y la belicosidad de algunos planteamientos, llegar a un gobierno de coalición del PSOE con las derechas. Interpretamos la derecha como la derecha tradicional, como la derecha que representa el PP. No quiero ya hacer referencia a la ultraderecha, pero también es mucho más difícil cuando la derecha o las derechas de este país no tienen empacho en pactar con la ultraderecha para sacar a la socialdemocracia del gobierno de Andalucía. Entonces, las dificultades de lograr un pacto como el que planteas son complejas y complicadas, pero insisto en el argumento que utilizaba anteriormente. Tenemos que esperar a que los ciudadanos nos digan dónde estamos y por dónde tenemos que caminar el día 28 para analizar incluso qué posibilidades de pacto y de gobernabilidad hay. Sí, pero de la misma forma que usted dice que, por ejemplo, el Partido Popular pueda pactar con la ultraderecha, que me imagino que se refiere a Vox, sí. Ellos también dicen que ustedes también pactan con la ultraizquierda, que puede ser Podemos, ¿no? Algún día se pueden sentar y decir, bueno, vamos entre los dos a sacar esto adelante, vamos a guardar en el cajón todas nuestras diferencias, porque en algunos, o en la mayoría de los casos, de lo que es política de Estado, seguro que están muy cerca o se aproximan bastante, ¿no? Efectivamente, en política de Estado, y además va a haber asuntos en los que necesariamente va a haber que pactar. Cosa distinta es conformar un gobierno bicolor en esos términos, ¿no? Que eso yo ahora mismo lo veo más difícil, pero que es necesario grandes acuerdos para grandes temas, ya le ha habido. El 155 se aplicó en Cataluña con un acuerdo PSOE-PP y con el apoyo explícito de Pedro Sánchez. Yo creo que esa es la dinámica en la que ahora mismo se puede barajar la cuestión que me planteas. Bien, David. Sí, ¿cómo ve usted la política en Cantabria y por qué es tan convulsa la vida interna de prácticamente todos los partidos políticos cántabros? No hay más que ver cómo está PP, cómo está Ciudadanos, Podemos, con juicios incluidos, incluso su propio partido a veces. ¿Por qué sucede esto aquí? Bueno, hay partidos en los que se puede producir como consecuencia de la renovación interna, lo cual incluso puede ser saludable. Los partidos inician procesos de renovación y de reestructuración que a veces producen dificultades. Hablo, por ejemplo, del partido en el que yo milito y represento. Hay partidos que nunca parece que suceda nada, porque no hay renovación, porque está en ellos instalada la tranquilidad y el adormecimiento propio de los cementerios de elefantes, y nunca pasa nada hasta que pase. Y luego hay partidos en los que se llega con mucho impulso, no se ponen de acuerdo a la hora de asumir los posicionamientos que sus propias bases les van poniendo y entran en refriegas internas que no entiendo. Es lo que yo creo que está pasando, Pero creo que en el caso, por ejemplo, que atañe al Partido Socialista, las dificultades que hemos tenido y que están absolutamente superadas tienen que ver con los procesos de renovación, lo cual entiendo que es sano y saludable de cara al ciudadano. ¿Cómo va a poner el foco en Madrid un poco respecto a la falta de oportunidades de los jóvenes cántabros comparados con los jóvenes, por ejemplo, que están en Madrid? Un poco el hecho de que las oportunidades se centren mucho en la capital. Sí, hay el plan por el retorno joven, este que se ha puesto en marcha y que tiene un recorrido de varios años para facilitar el retorno del talento, sobre todo el talento joven que ha tenido que emigrar, es una parte del tema.
y también aquí tenemos un éxodo de talento propio regional a otros lugares del país que también es necesario retornar. En Cantabria, en la universidad, formamos a nuestros jóvenes de una manera excepcional. La Universidad de Cantabria tiene un prestigio en muchísimas materias y nuestros jóvenes tienen que emigrar la mayoría de las ocasiones para buscarse no solamente al extranjero, también a la periferia, a Madrid, a otros. Y ahí sí que hay que hacer políticas de asentamiento territorial y de procurar aprovechar nuestro talento aquí, incentivando, propiciando mediante incentivos de distinto tipo el asentamiento en materia de vivienda, en materia los decretos que se están poniendo en marcha para facilitar el alquiler. Hay mecanismos varios que faciliten o que posibiliten que nuestros jóvenes se queden y no se marchen. El 1 de mayo, que es la fecha sindical por antonomasia, va a llegar apenas 3 días después de las elecciones. No sé cómo los sindicatos están preparando la fiesta. Este año están esperando al resultado de las urnas. Pero ¿le parece que sigue habiendo motivos para salir a la calle a reivindicar, no a celebrar una eventual victoria en las elecciones? Yo creo que yo he vivido el 1 de mayo y le sigo viviendo y le seguiré viviendo como un día especial de reivindicación y de juntarnos los trabajadores y salir a la calle. Y yo creo que la reivindicación y salir el 1 de mayo y de otros días a la calle a reivindicar es algo que los sindicatos tienen que mantener en sus propios genes. ¿Qué está sucediendo ahora? Pues ahora está sucediendo que después de 7, 8, 9 años de deterioro absoluto de las relaciones laborales, de haber cercenado absolutamente la negociación colectiva, de haber estado legislando por decreto en detrimento de los intereses que defienden los sindicatos y de haber estado permanentemente en la calle, pues ahora mismo los sindicatos que siguen reivindicando ven que se están tomando medidas que, aunque probablemente no sean en su totalidad o al 100% las medidas que ellos desearan, sí se aproximan en mucho a las reivindicaciones sindicales. Y por lo tanto están en un proceso de seguir empujando, seguir presionando para que los decretos en beneficio de los más desfavorecidos y de la gente a la que defiende los sindicatos de clase, pues se sigan produciendo. Y eso es así. Y el 1 de mayo saldrán a la calle con las reivindicaciones tradicionales no cumplidas, seguirán exigiendo la reversión de la reforma, de los aspectos más dañinos de la reforma laboral, y seguirán haciendo el papel que les corresponde y que muchas veces hará que incluso que se confronte con partidos políticos que, estando próximos, no defienden al 100% los intereses sindicales. Luis Santos Clemente, candidato número 1 del PSOE al Congreso de los Diputados. Mucha suerte. Vuelvo a darle las gracias por todas las facilidades que nos han dado para poder realizar esta entrevista. Yo siempre deseo suerte a todos los candidatos, a todos los políticos, porque yo creo que así se traslada a la sociedad. Trabaje mucho por España, trabaje mucho por Cantabria, sin ninguna duda, que lo necesitamos, que hay mucha gente todavía que lo está pasando mal y que esta es una región maravillosa, llena de posibilidades. Muchas gracias. En eso coincido. Muchas mucha gracias. Suerte. La semana que viene nos vemos con otra entrevista. Y a los amigos de la prensa, por supuesto, muchísimas gracias, David, María y Jesús, que sin ellos esto no se podría realizar. Hasta la semana que viene.